Muchísimas gracias, Mauri, por ese reportaje. Se encuentra con nosotros el doctor Manuel Grimaldo. Buenos días, doctor. Bienvenido a Tu Mañana. Muchísimas gracias, Karen, y como siempre un honor estar acá en tu programa. No, gracias por acompañarnos. Y el tema del día de hoy, la sobremedicación, sobre todo en nuestros hijos, en los niños pequeños, ¿no? Los panameños somos muy dados a automedicarnos y encima de todo tomar medicinas en exceso e inapropiadamente. Por supuesto, el tema de la sobremedicación no solamente es un tema que tiene que ver con los niños, y muy en especial me quiero dedicar a él hoy. Es un tema de los adultos, pero como bien sabemos, los niños no compran sus medicamentos, no van al farmacéutico y no los abordan con estos temas. Entonces el niño será un reflejo de lo que adquiere, producto de lo que consiguen sus padres o lo que le administran sus padres. Los tres aspectos de la sobremedicación sería, primero, la sobredosis de un componente de un medicamento. La segunda sería la potenciación, producto de usar medicamentos repetidos. Y la tercera sería propiamente el efecto de la coacción de dos medicamentos que no se deberían juntar. Afortunadamente, en el caso de los niños y sus principales afecciones, la tercera etapa o la tercera arista acerca de este tema no la deberíamos tomar muy en cuenta, que es la coacción de medicamentos. Yo me quisiera circunscribir a dos temas principales. El tema de la gripe, que un niño de 2 años ha tenido mínimo 10 accesos de gripe en su vida. Y también el tema de los medicamentos que tienen que ver con la conducta de muchos niños, sobre todo en el síndrome de déficit atencional e hiperactividad. Entonces, en el tema mucho más común, que es el tema de la gripe, debemos tener extremo cuidado cuando administramos medicamentos como el acetaminofén, la pseudoefedrina y, por supuesto, el clorotrimetón, que dijo un nombre comercial, pero es el que usualmente se usa, ¿verdad? Entonces, creo que serían 3 medicamentos con los que hay que tener sumo cuidado. Nosotros podemos causar desde daño hepático a daño renal, daño en el hígado y daño en los riñones cuando usamos acetaminofén en exceso. Sin mencionar muchos nombres comerciales, debemos siempre mirar las etiquetas de estos medicamentos. ¿Por qué yo desprendo la parte médica de la parte comercial? Precisamente porque son medicamentos que podemos comprar en sin nuestra receta farmacia, médica, sin necesidad de una receta médica. Entonces ahí empieza el problema. Los padres debemos leer las etiquetas de estos medicamentos, porque si estamos dando un compuesto, sin decir muchos nombres, y un compuesto que tenga también acetaminofén, estamos dando no una, sino el doble de la dosis de ese medicamento. Entonces, lo más preocupante es precisamente eso que usted acaba de decir, ¿no? Lo accesible que son ciertos medicamentos para afecciones normales y comunes, porque por lo general cuando un niño tiene una fiebre o tiene un resfriado, digo, ya por lo menos yo que tengo 4 hijos, doctor, y he ido tanto al doctor, saludos al pediatra de mis hijos, que lo quiero mucho, Enrique, yo le doy la medicina y después lo llamo, dice Enrique, le di esto y esto y esto. Exacto. Ya yo soy casi doctora. Y es cuando saltamos, porque ¿cómo se te ocurre? Mezclaste esto con esto, y no es por el hecho de que la combinación sea letal, sino que estás repitiendo un componente activo. Los más comunes, el acetaminofén, la pseudoefedrina, y por supuesto en otros casos como es los comportamientos extralimitados de los niños, en los casos de la ritalina, por ejemplo, solemos muchas veces, por descuido del padre, repetir las dosis o mal administrar la dosis o dar en exceso. Tú sabes que todos los antihistamínicos, en el caso de la pseudoefedrina y la clorfeniramina, que es el clorotrimetón, ambos causan somnolencia, o sea que le dan sueño a los niños. Y en muchos casos inclusive se ha observado que se dan dosis potenciadas de estos medicamentos para provocarle sueño al niño y entonces no tenerlo dando vueltas por la casa. Calmarlo un poco. Y nos parece que inclusive son casos donde hay un poco de irresponsabilidad por parte de los padres, y debe haber un poco más de ser un poquito más responsables en ese sentido. Conciencia total. Debemos leer responsablemente las etiquetas, debemos asesorarnos correctamente por nuestro médico, y debemos tomar en cuenta que estos pequeños cuerpos son mucho más susceptibles a una dosis duplicada, triplicada y muchas veces hasta potenciada, producto de haberlo dado. Hombre, no se le quita la tos, vuelve y le da. Exacto. Vamos a darle 2 cucharaditas, total yo me tomo 2 y yo mido medio metro más que él. Exacto. No es tan fácil como eso, y hay que ser muy, pero muy responsable, porque los casos de intoxicaciones y de sobredosis y de sobremedicación en los niños son muy frecuentes. Son y delicados de manejar. Doctor, tenemos una primera llamada de Nuevo Arraiján. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Yo tengo un niño que siempre sufre de resfriado. Se infectan las glándulas. Me le mandan un medicamento que es para la infección de las glándulas. Hace poco me di cuenta que es antipirético también. Entonces me le mandan eso más el acetaminofén. ¿Eso no es contraproducente?
No, de hecho, y gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy buena y de hecho vamos a ilustrar la sala aún más. Gran parte de los problemas que tienen que ver con congestión obedecen nada menos que a la afección por gripe, el virus de la influenza, el virus flu, que conocemos comúnmente. Si damos un medicamento que tiene que ver con la congestión, producto de la gripe, usualmente estamos también combatiendo la fiebre. El antipirético quiere decir que combate la fiebre. Entonces no podemos, aparte de este medicamento, administrar el muy conocido Tylenol, que es nada menos que otra dosis de acetaminofén a más alta concentración. Entonces, ¿ven dónde va encajando el tema? No podemos dejar de leer estas etiquetas porque usted como persona responsable lo sabe. Pero ahora, dice que el médico se lo administró. Se lo administró. Usualmente nosotros obviamos la parte y cometemos el grave error de no decirle a la persona que este medicamento ya contiene acetaminofén. O sea, que no debemos asustarnos porque la persona no me mandó nada para la fiebre, vamos a meterle un supositorio, vamos a automedicarlo, vamos a sobremedicarlo con una dosis de, por ejemplo, Tylenol líquido, que se usa mucho en pacientes pediátricos, y estamos duplicando, potenciando y poniendo en riesgo la vida de nuestros pequeños. Bueno, doctor, rapidito para terminar, las consecuencias que pueden tener una sobremedicación, aunque sean pequeñas cantidades desde una temprana edad, a lo largo de la vida hasta llegar a la vida adulta. Si no interrumpimos un mal hábito de dar mucho acetaminofén, como te dije al principio, podemos provocar un daño hepático en el hígado o un daño renal, que es un daño en los riñones. Si estamos dando de forma aguda altas dosis de anticongestionantes, qué sé yo, pseudoefedrina, le vamos a producir una somnolencia incrementada, o sea que el niño va a dormir más de lo adecuado y, como dije al principio, no lo estemos usando para conductar a nuestros hijos. Yo creo que esto es una falta de responsabilidad. Debemos hablarles claro y serles muy sinceros, pero no entonces proceder a estos medicamentos que con una cucharadita más se me duerme media hora antes y deja de molestar. Yo creo que es una forma irresponsable entonces de usar los medicamentos y que nos puede traer consecuencias, por supuesto, déficit de atención, bajo rendimiento, demasiadas horas durmiendo, para hablar un poquito más, un idioma un poquito más digerible. Y en el caso de los anticonvulsivantes, por supuesto, son dosis muy delicadas que se deben seguir al pie de la letra, y cualquier alteración en esa dosis, ya sea de más o de menos, podemos entonces provocar propiamente una convulsión. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Realmente prestar muchísima atención a este importante tema, porque, y me incluyo, a veces somos un poquito confiados, ¿no? Pensamos que la experiencia ya nos da la confianza para tomar ciertas decisiones, y la verdad es que podemos estar causando un daño a nuestros hijos. Así que gracias, doctor Grimaldo, por haber estado con nosotros. Sadat, nos vamos entonces a la tarima porque tenemos aquí música en vivo, la rica, la que nos gusta. Hay que darle paso al momento vernacular del programa. Está en la tarima Mi Orgullo Panamá de la